Muy buenos días, mi nombre es Nelson Pérez, tengo un bachillerato en psicología, un minor en educación y una maestría en orientación y consejería. Dentro del campo tengo 22 años ejerciendo como consejero y luego de esta trayectoria profesional he tenido la oportunidad de observar ciertos patrones de conducta que los considero sospechosos, que no son racionales. Entonces esto sí me ha preocupado y yo he comenzado a preguntarme por qué esto ocurre, y lo he observado en todas las personas. Es un patrón de conducta que es repetitivo, constante, y lo he encontrado dentro de los clientes que he atendido, dentro de mis amistades en conversaciones informales y dentro de profesionales de la conducta humana. El mismo patrón de conducta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esto? Bien, más adelante te doy una explicación de por qué está pasando esto. En una ocasión yo estaba en una charla profesional, y el que estaba administrando la charla era un investigador de ciencias de la conducta, un experto con libros escritos, un resumen impresionante de trabajo, logros alcanzados, investigaciones realizadas. Es una persona digna de admiración, de verdad, envidiable. Entonces nos está dando en una ocasión una charla y sobre toma de decisiones. Y antes de entrar en lo de la charla, no voy a entrar en la charla de él, yo voy a citar únicamente una pequeña parte. Quiero decir que esta grabación le puede resultar insípida para las personas que no son del campo de la conducta humana. Puede ser que no les encuentre sentido, la encuentren aburrida. Yo la encuentro sumamente interesante. Esto es para profesionales que tengan ya conocimiento y sepan más o menos de qué yo estoy hablando. Volviendo al punto que dejé, el profesor que estaba dando la charla comienza diciendo: todo lo que el ser humano hace son decisiones. Tomamos decisiones a cada instante. Desde el momento que tú abres los ojos, tú decides si te levantas en el momento, si te quedas un ratito más. Tú decides la ropa que te vas a poner. Tú decides, las mujeres dan más trabajo. Nosotros nos vestimos y se acabó y nos fuimos. La mujer lo que se va a poner, lo que se va a pintar, lo que se va a arreglar el pelo, que tiene que levantarse el día antes para ir a trabajar. Bien, entonces, si vas a comer afuera, si vas a comer dentro, a cada instante hay una decisión. Que si yo me miro para allá, me raspo aquí, eso fue una decisión. Si yo hago para allá y me toco acá, eso fue otra decisión. A cada instante tomamos decisiones. Me rasqué la cabeza, decisiones. Todo lo que hacemos es una decisión de acuerdo con su postura. Yo entiendo que no. Un ejemplo que te voy a poner. Estamos guiando nuestro automóvil. Este ejemplo lo damos unas cuantas veces, 3 veces lo voy a dar. Estamos guiando nuestro automóvil, un pare, nos paramos, derecha, izquierda. Entonces, vamos para un lugar que no sabemos dónde queda, si es a la izquierda o a la derecha. No sabemos para dónde vamos. Hay que tomar una decisión, ¿cierto o falso? Todo el mundo me ha contestado que es cierto. Todo el mundo me ha dicho que es cierto. Bien, tomamos la decisión. El problema que yo encuentro aquí es que yo pienso de que no hay decisión. No existe ninguna decisión. Y lo curioso, te voy a explicar por qué entiendo que no hay decisión. Lo curioso es
que a todas las personas que yo le he hecho esta pregunta me contestan exactamente lo mismo. ¿Hay una decisión que tomar ahí? Me dicen que sí. Cuando yo estoy poniendo en tela de juicio si hay una decisión, o sea, yo no he, en el momento en este preciso momento, estoy seguro que el que está escuchándome está de acuerdo que hay una decisión, sin haber escuchado mi explicación. ¿Cómo es posible que tomen una determinación sin haber escuchado la explicación? Y ya decidieron que era incorrecta. Ahí observo que hay un problema. Bien, entiendo que no hay decisión por una razón en particular. Porque la teoría que estás usando, que indica que todo lo que el ser humano hace son decisiones, es incorrecto. Quiere decir que la teoría es nula. Sencillo. Y es incorrecto por una razón elemental. El ser humano toma decisiones de acuerdo con la teoría, actúa en ocasiones por imposición, hace selecciones de alternativas que no son decisiones y exploraciones. Decisión, imposición, selección y exploración. De estas 4 cosas hay 3 cosas que no son decisiones. Quiere decir que esto nos da un warning si es una decisión izquierda o derecha o no. ¿En qué forma da el warning? Es un mensaje de precaución. La teoría que indica que todo lo que el ser humano hace es una decisión es errónea. El recíproco de esa teoría diría, no todo lo que hace el ser humano es una decisión, porque hace exploraciones, imposiciones y selecciones, que no son decisiones. Quiere decir que el recíproco sí sería correcto. Entonces, ¿vamos a la izquierda o a la derecha? Pues entonces la teoría diría, no todo lo que el ser humano hace es una decisión. Quiere decir que ahí nos pone en duda. Hay que analizar con más calma. O sea, al analizarlo por encimita, sin mucho esfuerzo, nos damos cuenta que es correcto. Hay 2 decisiones, izquierda o derecha. Al analizarlo con más profundidad, nos damos cuenta que es incorrecto. O sea, aquí tenemos una situación. Nosotros no podemos hablar de toma de decisiones si no tenemos una definición clara y correcta sobre qué es lo que estamos hablando. O sea, aquí nadie puede hablar de tomar decisiones. Si vamos a tomar decisiones, el proceso de toma de decisiones, uno sabe de qué estás hablando. Y hay muchos talleres y muchas cosas sobre toma de decisiones para los estudiantes. Y el que da el taller tampoco sabe lo que está hablando. Y el que escribe el taller tampoco lo sabe. Porque la palabra no está definida, el término no está definido. No está definido. Y si no está definido, vamos a guiar a la persona por el camino incorrecto. Y eso es lo que sí me preocupa. Pero si no está definido, hay que resolver el problema. Y el problema se resuelve definiéndolo. ¿Y quién lo va a definir? Pues me tocará a mí. Y yo empiezo diciendo que toma de decisión es parte de un proceso de investigación en el cual tomamos el menú completo de posibilidades para analizarlo hasta la saciedad y encontrar la alternativa correcta. Posibilidades, análisis y encontrar alternativa correcta. Luego que encuentres la alternativa correcta, viene la otra parte, subordinarnos a lo que dice la alternativa. Si no te subordinas, no hiciste nada, aquí no hubo proceso de decisión ninguno. La parte final es hacer lo que dice la alternativa, la realidad. Esta definición mandatoriamente
requiere de una definición de términos. Y aquí hay uno que hay que definirlo, y es realidad. Desde mi punto de vista, la realidad es una dictadura. Es eterna, es permanente, es incambiable, no hace alianza, no hace concesiones. La realidad es una, no hay dos realidades para la misma cosa. O sea, no hay dos realidades diferentes para la misma cosa, una. 2 y 2 son 4 y se acabó. 2 y 2 son 4 y se acabó. No hay dos posibilidades de que 2 y 2 sean otra cosa. 4. Es eterna, es permanente. La realidad tiene vida propia. Ahora mismo yo me muero, 2 y 2 son 4. No pasó nada. Se muere todo el mundo, 2 y 2 son 4. Se extingue la población del planeta. 2 y 2 son 4, que no pasó más nada. No hay forma de que esto se altere. Viene un meteoro y convierte el planeta en talco galáctico. Pero 2 y 2 son 4. O sea, no pasa nada. Bien, esa es una de las definiciones. Otra definición de término que yo viene a mi mente y que en algunas circunstancias la he tenido que utilizar es permanencia. Desde mi punto de vista, permanencia no es per secula seculorum, por los siglos de los siglos, amén, hasta que se acabe el mundo. Permanencia para mí es el 100% de un tiempo previamente determinado. Por ejemplo, yo dije que voy a estar en esta conferencia, en esta charla, 25 minutos. Ese es el tiempo que tengo disponible para esta charla. Voy a estar 25 minutos grabando. Si en 5 minutos me voy, pues ya no es permanente. Ya no hay permanencia. Permanece cuando yo cumpla con los 25 minutos. 100% del tiempo. Bien. Entonces, ya yo establecí mi teoría. Voy a repetir. Toma de decisión es un proceso de investigación en el cual tomamos el menú completo de posibilidades, lo analizamos hasta encontrar la realidad y subordinarnos a ella. Bien, esta teoría tiene unas características básicas, al igual que la teoría anterior, que tiene unas características básicas, pero esas características básicas confligen con el contenido de la teoría. Por eso es que es de nulidad. Las características básicas confligen con el contenido de la teoría, con la base de la teoría, y hay una contradicción. En este caso no hay contradicción. Tengo mi teoría y tengo mis características, que son la base de la teoría. Para tomar una decisión, la decisión tiene que ser permanente, personal, real, racional y no somática. Esas son las características que tienen que tener una decisión. Vamos a explicarla. Tiene que ser permanente. Esta parte es consistente con mi teoría. Con la definición de realidad, la realidad es permanente. La teoría implica una investigación para encontrar la realidad. Y la realidad es permanente. Quiere decir que la primera característica de una decisión es que es algo permanente. Si no fuera permanente sería una imposición o una selección, que sería consistente con la parte de la teoría anterior que difiere. No voy a entrar ahí. Tiene que ser personal, sencillo. Si usted va a tomar una decisión que no es personal, usted no toma decisiones. Tiene que ser personal, consistente con la teoría, tomar el menú de posibilidades para investigar y vas a tomar una decisión que es la realidad. Eso es personal. Eso es lo que va a hacer uno, la investigación y la selección. Tiene que ser real. Dentro del menú de posibilidades tienen que haber alternativas reales. Si no hay alternativas reales dentro del menú de posibilidades, no se pueden tomar decisiones. Si no hay alternativas reales, sencillamente tienes un menú de posibilidades incompleto, no hay una alternativa real y te vas a quedar toda la vida analizando las alternativas del menú.
los pros y los contras y no va a llegar nunca a ninguna conclusión porque no hay una alternativa real. Tiene que haber una alternativa real para tomar una decisión consistente con la definición que yo acabo de proponer. Tiene que ser racional. Obviamente vamos a hacer un trabajo de investigación y el trabajo de investigación tiene que ser concienzudo, tiene que ser racional para escoger la contestación correcta. No puede ser, esta no me gusta, esta alternativa no me gusta, esta otra alternativa no me gusta, mira, esta se me es mejor, vamos a estudiar estas dos que están aquí, ¿vale? No, todas, aunque parezcan irracionales, hay que analizarlas. Y la última es no somática. Todo lo que proviene del cuerpo es mandatorio. Yo tengo una necesidad y la tengo y eso va porque no hay forma de decir, lo hago el año que viene. Tiene que ser, eso es obligatorio. Tengo hambre. Pero yo como mañana, como paso mañana, cuando tenga tiempo, si algún día sí tengo tiempo, no funciona. Voy a comer ahora. Si no hay, pues ya tú sabes lo que va a pasar. Tengo sed, hay que tomar agua. Todo lo que proviene del cuerpo son exigencias mandatorias. Ahí no hay decisiones. Todo lo somático es mandatorio. Bien. Hasta el momento, yo creo haber probado o haber tirado dudas, arrojado dudas sobre la postura anterior de que todo lo que el ser humano hace son decisiones. Creo que lo he explicado bastante bien, bastante racional. Todavía estamos en el pare. Volvemos al pare nuevamente. Estamos en el pare, izquierda y derecha. La pregunta que yo te hago es, ¿vamos para la izquierda o vamos para la derecha? Hay una decisión que tomar ahí. Esto yo se lo he compartido con muchas personas y hasta este punto me contestan lo mismo. Pero estoy con pares, hay una decisión que tomar, voy para la izquierda o voy para la derecha. Voy para la izquierda o voy para la derecha, tengo una decisión que tomar. Sencillo. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué razón has escogido la teoría anterior, la teoría de nulidad, para justificar lo que vas a hacer? ¿Por qué razón? Sencillo, porque lo que yo te estoy diciendo no es funcional. Lo que yo te estoy diciendo no es funcional. No es funcional no porque sea incorrecto, sino porque no se pone en vigor. Pero podemos ponerlo a ser funcional. Sencillo. Y esto va a tomar entonces otro giro, otra visión, otra utilidad. Estamos en el pare. Izquierda y derecha no es una decisión porque hay un warning ya respecto a eso. No todo lo que se hace ahí es una decisión. Hay que ver otra posibilidad. Bueno, ¿cuál es la posibilidad? Sencilla. ¿Cuál es el menú de posibilidades? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué hacemos con el menú de posibilidades? Estudiarlo. ¿Para qué lo estudiamos? Para escoger una realidad. ¿Y qué hacemos con la realidad? Subordinarlo a ella. Pues sencillamente tenemos un menú de posibilidades y vamos a seleccionar una alternativa al azar, no es una decisión, porque las decisiones son permanentes, una alternativa al azar. Vamos a la izquierda. Por ahí para la izquierda no encontramos el sitio, le dimos por ahí al carro, le dimos, se acaba la carretera y no está el sitio, no. Aquí no está lo que buscamos. Una alternativa que se acaba de eliminar, queda solamente una alternativa, al de la derecha. Vamos para la derecha. Y ahí encontramos lo que buscamos. Ahí ya hicimos la selección, la decisión. La decisión termina en el momento que tú seleccionas la alternativa correcta. El seleccionar la alternativa correcta no implica que estás ejecutando lo que la alternativa te dicta. Simplemente que tú, la contestación correcta es esa. Ahora voy a probar mi punto de vista partiendo de
la técnica centrada en el cliente o en el sujeto. No es una técnica, sino basándome, centrándome en el cliente. Por ejemplo, yo establezco aquí tres postulados. El primero, el cliente tiene que tener mínimo dos alternativas para poder tomar una decisión. Tiene que tener aptitud y disponibilidad. Voy a explicar. Si tuviera una sola alternativa, no sería una decisión, sería una imposición. Una imposición de la realidad o una imposición de un agente externo a uno. Tiene que tener dos alternativas o más. Ese sería el primer postulado. El segundo postulado tiene que tener aptitud. Aptitud no es otra cosa más que el conocimiento pleno de ambas alternativas. Si son dos alternativas, tiene que conocer a capacidad ambas alternativas, los pros y contras de una alternativa versus los pros y contras de la otra alternativa. Eso es el conocimiento pleno de las alternativas. Eso te da a ti la aptitud, que sería el segundo postulado. El tercer postulado sería la disponibilidad. La aptitud solamente te indica cuánto tú conoces del tema, pero no te indica que tú tienes la capacidad o la disponibilidad para ejecutar lo que te dice la aptitud. Bien, hasta este punto, yo creo que esta información que te he dado es consistente con la definición de mi teoría respecto a la toma de decisión. Hay algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente. Todas las personas con quien yo he compartido esta información, profesionales, conocedores del tema o no profesionales, cuando yo le pregunto respecto a la toma de decisiones, refiriéndome al ejemplo del PARE, vuelven otra vez a recalcar de que sí toman una decisión, que la decisión existente ahí es ir a la izquierda o a la derecha. Siguen recalcando ese punto. Y yo me pregunto, ¿por qué razón, si es una teoría de nulidad, por qué razón siguen utilizándola como referencia? Les voy a explicar ahora la relación que tiene el campo conceptual con esta tendencia. Desde que nosotros nacemos, estamos recopilando información del entorno. Algunas personas dicen que estamos recopilando información del entorno inclusive cuando estamos dentro del vientre de la madre. Pero ese punto yo no lo voy a discutir, no tengo información sobre eso. Toda la información que recibimos del entorno va acumulándose en nuestro campo conceptual y sedimentándose y creando capas y estructuras de información. Mucha de esta información que viene del campo conceptual no es correcta. El campo conceptual no es una enciclopedia pura, perfecta, cristalina, transparente, una copia de la realidad divina. No tiene nada que ver con eso. Hay mucha corrupción, mucha delincuencia, mucho engaño, hay mucha manipulación, hay muchas cosas que no están conforme con la realidad. Y esa información es la que tenemos y la que hemos ido almacenando en nuestro campo conceptual y aceptándola como real. Aquí ocurre un fenómeno que no creo que todo el mundo se haya dado cuenta de esto. Y es lo siguiente. Cuando viene una información nueva a nuestro campo conceptual, si esa información tiene vínculos afiliativos con nuestro campo conceptual, lo aceptamos, sea correcta o incorrecta. No importa si la información es correcta, lo que importa es cuáles son los lazos que hay entre esa información con el conocimiento previo que tenemos. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Estamos aceptando información correcta
e incorrecta sin haber hecho los análisis pertinentes. La pregunta que viene obligatoria luego de conocer esto es la siguiente: ¿cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos identificar cuando nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestro propio campo conceptual? Aquí yo tengo unas guías, unas estrategias para poder identificar este punto. Para darnos cuenta, cuando estamos siendo víctimas de nuestro campo conceptual, podemos hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar, cuando estemos en una reunión, en un grupo, formal o informal, no nos mezclemos con el grupo cuando hay una conversación, no nos mezclemos en la conversación, no participemos de esa conversación. Vamos a quedar en la periferia y vamos a observar los procesos y los contenidos. Contenidos de lo que se habla y proceso es los estados anímicos. ¿Qué reacción tuvo fulano de tal cuando dijeron esto? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Si estaba contento, se enfogonó. Sus estados, cómo se manifestó, cómo él procesó esa información. Vamos a estar observando eso en las personas. Más importante que eso es que observemos eso mismo en nosotros. Cuando nosotros hacemos los procesos de nosotros. En primer lugar, una persona que está siendo víctima del campo conceptual se puede notar por lo siguiente: atacan el contenido, atacan al proponente, hacen referencias, hacen alianzas, hablan incesantemente, cambian incesantemente de tema, status quo, debaten de premisas, prejuicios, divagar. Otra característica visible es se encuentran dentro de la conversación su grado de impotencia para entender que lo que se está diciendo no es un ataque, sino sencillamente una información que se está dando. Ese grado de impotencia lo que hace es que genera un malestar. La persona se siente incómoda porque percibe, consciente o inconscientemente, que está siendo atacado. Y está siendo atacado porque su campo conceptual está siendo masacrado, tal vez, qué sé yo cómo. Entonces eso genera una impotencia y un malestar. La persona se puede quedar dentro del grupo, pero molesto. Cuando todas estas alternativas fallan, hay una que no falla, y es la confrontación. Que la confrontación genera entonces malestares y siguen atacando planos personales hasta que pueden terminar en tragedia. Les voy a explicar así, por encimita un poquito más a fondo esto. El debate del contenido. Cuando ustedes estén en una reunión, observen por personas que se ponen a debatir el contenido sin saber de qué se trata. Tú le hablas de algo, le pones una teoría. No, eso no es así por esto, esto y esto, y siguen debatiendo la teoría, y todavía tú no has explicado. Esto pasó aquí mismo cuando yo empecé a hablar. Estoy seguro que hubo personas que estaban en contra de lo que yo estaba hablando sin haberme dado la oportunidad de expresarme. Y esto es común y corriente. Hay personas que debaten al proponente, en este caso a mí. Atacan al proponente. Por ejemplo, yo entiendo que hasta este punto es imposible que ninguno de las personas, de ustedes que están escuchándome, le haya pasado por su mente algún pensamiento negativo en contra de mi persona. Este tipo es un bruto, este tipo no sabe lo que habla, este tipo es loco, este tipo pelea tiempo en la universidad, este tipo yo no sé qué. Cualquier cosa relacionada conmigo. Pero les tengo malas noticias. Yo, Nelson Pérez, no soy el issue de esta conversación. El issue de la conversación es el contenido, lo que estoy hablando. O sea, no pierdan el tiempo dirigiendo pensamientos a mi persona, porque soy intocable, no estoy en issue, es el contenido.
atacan al proponente, en este caso soy yo, hagan un alto ahí y analicen el contenido. Si algo ha pasado por su mente relacionado con esto, recuerde que somos víctimas de nuestro campo conceptual y tenemos que analizar las cosas más a profundidad. Hay personas que cuando tú hablas de este tema comienzan a hacerte referencia, no porque el psicólogo tal dijo, el teórico tal está hablando de aquello, y siguen trayéndote a colación personas que no tienen nada que ver con esto que se está hablando. Esto que se está hablando, no hay ningún otro teórico ha abundado sobre este tema. O sea, no vale la pena hacer referencia a otras personas. Hacen alianza. Cuando tú estés en una conversación, es común escuchar. Pero es que tú no te das cuenta que todo el mundo, todos los que estamos aquí, estamos en contra de lo que tú estás diciendo. Todos nosotros creemos que tú estás equivocado. La realidad no se selecciona por votos. Tú no puedes seleccionar. ¿Cuántos piensan que 2 y 2 son 4? Todo el mundo. Pues es 4. No funciona así. La realidad hay que analizarla. Todas las partes del menú de posibilidades hay que estudiarlas. Hay personas que cuando tú les dices un tema, comienzan a hablar incesantemente, bla, 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 y no paran. No paran. Siguen hablando, hablando, hablando. Eso es una estrategia como para opacar la información, impedir que la información llegue a nosotros. O sea, si yo estoy recibiendo una información de afuera y yo no quiero que esa información llegue porque me necesito proteger, pero yo comienzo a bloquear la información manipulando la conversación. Esa es una forma de evadir también la realidad. Hay personas que tú les presentas un tema y comienzan constantemente a cambiarte el tema. Y siguen hablando de otra cosa, y siguen de otra cosa, y siguen cambiando el tema. Ese es otro distractor más para evadir el fluir de información. Status quo, yo estaba hablando una vez con un profesional psicólogo y estaba hablándole de este tema. Y me dice, no, si yo tengo la mente abierta, yo escucho todo, yo analizo todo. Seguí hablando poco a poco. En una me dio curiosidad por ver cómo estaba procesando la información. Le pido un feedback. Y el hombre no estaba ni en el planeta. El hombre no sabía de qué yo estaba hablando. El hombre estaba perdido. Pero yo, bien disimuladamente, cambié la conversación y seguimos hablando de otra cosa. Status quo. Estaba perdido. Hay otras personas que analizan las cosas en base a prejuicios discriminatorios. Por ejemplo, cuando alguien está hablando o surge una información nueva, oye, pero ¿quién fue el que dijo eso? Ah, es fulano de tal vendido, pero tú le vas a estar haciendo caso a fulano de tal si ese tipo perdió el tiempo en la universidad. Mira, la realidad no funciona así. Puede haber un teórico que establece una teoría y puede haber una persona que no conoce la teoría y está hablando de una experiencia que tuvo y no es ningún profesional y no podemos descartarlo por la persona. No puede haber ese tipo de prejuicios. Otra forma de evadir la realidad y que fluya la información es divagar. Hay personas que tú le estás hablando y la mente se le va, está pensando en otra cosa. Tú hablándole de una cosa y él está divagando. En todas las conversaciones hay palabras que son detonantes. Y estas palabras detonantes, por ejemplo, al decir detonantes son palabras que traen a colación otros temas. Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia como muchas que he dado a las 12 del día, donde todo el mundo tiene hambre, y si a mí por casualidad parte de la conversación tengo que decir algo relacionado con supermercado, con comida, con restaurante, ahí los perdí. Eso es una palabra, sería una palabra detonante que te induce a pensar en otra cosa y por ahí te pierdo. Eso es una forma también de evadir la información. Hay otro que se llama, esta estrategia de evasión que se llama debate de premisas. Hay otras personas y es fácil identificarlo. Cuando tú le estás hablando un tema
está tomando un tema y toca un punto en particular, y dice, no, ese punto es incorrecto, y sigue escribiendo. Y porque es incorrecto, tú lo ves pensando, y tú crees que te estás llevando la secuencia de lo que tú hablas, y el hombre está escribiendo un debate de esa palabra, de ese tema en particular. Aquí el problema con esto es el siguiente, que finalmente él debate el tema como le da la gana, pero no sabe cómo eso se ajusta, se acopla la relación entre ese tema con el resto con el contexto completo de la información que estoy trayendo. Él se perdió eso, y eso fue otro bloqueo más, otra estrategia de bloqueo. No sabe de qué se trata lo que estoy hablando, porque de ese punto en adelante él estaba haciendo otra cosa, no estaba escuchando. Eso es muy común, muy común. Y a lo último no sabe de qué se habló. Como te dije ahorita, cuando todas estas estrategias para debatir la realidad fallan, las que no fallan es el sentirnos molestos. El sentirnos molestos es el principio para tú llegar al punto de confrontación. Te sientes molesto, te vas o te quedas, pero sigues molesto. Y de ahí es la antesala de la confrontación. Cuando empezamos en una confrontación, resultan ataques de todas las partes. Y ahí termina entonces el bloqueo total de la información. Hay otras alternativas más de bloqueos de la realidad, pero yo creo que para empezar con estas 10 o 12 que le he dado, podemos empezar para poder entender cuáles son los procesos y los contenidos por los cuales nosotros estamos pasando. Muchas gracias a todos.